ella. Hermanos, buenas noches. Les habla el pastor, el responsable, la pastora Jacqueline, detrás de cámaras, y la hermana Yasmín detrás de cámaras. Hoy día voy a compartir con ustedes un tema que es de vital importancia, que no es muy tratado. En estos últimos tiempos no he escuchado, termina de una manera dramática y drástica, ¿no? No así el relato del libro de Lucas. Hemos entendido el Evangelio, insisto, en este punto, que hemos entendido el Evangelio de una manera donde Dios nos sirve, ¿no? Pero nos hemos olvidado de ver el Evangelio en el cual servimos a Dios. El Evangelio en el cual servimos a Dios, ¿no? Y es muy importante, porque Mateo termina, como les repito, de una manera dramática. Primeramente quiero hablar con ustedes, seguir hablando con ustedes de algunas cosas que yo he escuchado en el interín de mis 32 años de creyente y unos muy buenos años, una buena cantidad de años ministrando. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo cambiar de iglesia como cambiar lo que a mí se me ocurre. No, eso no es así. Inclusive de ministros he escuchado decir, por ejemplo, de que si un hermano no está conforme con el ministerio que está rigiendo la iglesia, tiene todo el derecho a darse media vuelta e irse. De ministros he escuchado esto. Yo particularmente no encuentro eso en las escrituras, ¿no? Porque yo encuentro en las escrituras que la iglesia es una. Y las autoridades puestas en la iglesia local tienen que ver con la administración pública que tiene esa localidad. Entonces por ahí no corre. Inclusive en el libro de Santiago dice claramente que uno no puede tomar determinaciones a dónde va ni a dónde no viene, porque definitivamente primero tengo que ver si la cosa va o no va. Tiene que ver esto con el ministerio, tiene que ver todo, porque en el Salmo 138, en el versículo 8, da a entender claramente el Señor de que Él va a hacer que yo tenga cumplimiento, que en mí se haga el cumplimiento del designio que Él dio eternamente para mí. Entonces hay un designio eterno delante de la fundación del mundo que fue dado para el pastor Alberto. Ese designio fue dado así. Y yo lo que tengo que hacer es encontrar ese designio, encontrar lo que fue profetizado desde el cielo, y tengo que caminar en función de eso. No puedo caminarme de otro lado. Y en el Salmo 139 la extensión es mucho más larga, ¿no? Inclusive habla de cuando Dios estaba observando mi formación en el vientre, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tiene que ver también con lo que dice en Efesios, ¿no? Capítulo 3 de Efesios, donde habla de que estos misterios de Dios fueron desde la eternidad, ¿no? Y que han sido dados a conocer por los apóstoles y los profetas. Los únicos que dan a entender los misterios de Dios de eternidad, desde la eternidad, son los apóstoles y los profetas. Y en primera parte que la administración de estos misterios es dada por los ministerios, ¿no? Por los apóstoles, profetas y etc. Ahora, yo me acuerdo que en el interín de estos 32 años, como les estaba contando, yo he escuchado también, por ejemplo, cosas como que si Dios me llama, yo tengo la opción de aceptar o no el llamamiento. Eso también es falso, porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Si Dios me llama al servicio y yo digo no, estoy en rebeldía, o sea, estoy en pecado.
También he escuchado que, por ejemplo, puedo tener la opción de hacer lo que yo crea conveniente, o sea, lo que yo sienta en mi corazón, ¿no? Pero el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predicar el Evangelio. O sea, no es tanto como que yo tengo la opción de lo que yo siento o no siento en el corazón. En este sentido, y lo voy a decir con palabras muy suaves, con un tono muy suave, pero es como que Dios nos está diciendo a nosotros que no tenemos mucha opinión sobre el tema, ¿no? Para poder entender esto, vamos a ir primero al libro de Lucas, capítulo 19. Y si no me equivoco, debe empezar en el versículo 11, no me equivoqué. Lucas 19, versículo 11. Y voy a leerlo y vamos a prestar atención. Dice, la multitud, o sea, Cristo tenía multitudes que lo escuchaban. No tenía unos cuantos hermanitos, Cristo tenía multitudes. Dios le mandaba multitudes de Israel para que lo escuchen a Jesús. Todo lo que Jesús decía. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia, así lo narra Lucas. Les contó una historia, dice, para corregir, esto que quede muy en claro, para corregir la idea que ellos tenían, o sea, la multitud y los discípulos tenían una idea. Y Cristo estaba contando una historia para corregir el pensamiento de ellos. Y el pensamiento era que el reino de Dios comenzaría casi de inmediato, ¿no? La manifestación del reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús tiene discernimiento de lo espiritual y discernimiento del espíritu como algunos hemos recibido por el Espíritu Santo, ese don de discernir lo espiritual y discernir espíritus. Ahora, quiero que entiendan bien esto, quiero que me presten atención, tanto los presentes como los que están allá. Quiero que entiendan esto, el discernimiento de espíritus que tenía Jesús le permitía entender claramente lo que estaba en la mente de la gente. Y él vio claramente que en la mente de la gente había un error, había una equivocación. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. Supongamos que la gente podría actuar por lo que siente, supongamos que la gente podría pensar lo que quisiera y podría tomar la determinación que quisiera. O sea, que la gente pudiera y los discípulos pudieran sentir o pensar y dejar su pensamiento como quisiera. Si esto es una verdad, entonces Jesús está perdiendo su tiempo en este pasaje. Porque lo que él está haciendo es contar una historia para rectificar el pensamiento de la gente. Él estaba contando una historia, él estaba ministrando rectificar el pensamiento que la gente tenía. Entonces, lo que vamos a ver y lo que se va a narrar por debajo es una cuestión en la cual Jesús tenía la intención, el deseo, el poder y la administración de cambiar el pensamiento de la gente. O sea, en otras palabras, lo que la gente pensaba para Jesús era un error. Y tenía que operar con una historia para cambiar el pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento que la gente tenía? Que el reino de Dios iba a venir de una manera inmediata, como algunos piensan ahora. Pero el reino de Dios tiene un tiempo para manifestarse. Y Jesús, en su misericordia, quería hacer entender a la gente que la gente estaba equivocada y que tenía que cambiar su pensamiento. Ahora, Él los confronta con su error, claro que sí, pero los confronta con su error como una historia. Y lo vamos a ver, como les digo, desde el punto de vista. Desde el punto de vista de Lucas, que es un hermano que escribe, a los gentiles,
Y lo vamos a ver desde Mateo, que es un hermano que escribe a los judíos. Y los dos tienen la misma connotación, aunque uno termina, como ya les dije, en el caso de Mateo, de una manera dramática. Vamos por partes de cucharada, estamos entendiendo con el primer versículo que estamos leyendo, en que es que Dios, en Cristo Jesús, tenía toda la intención de cambiar el pensamiento de la gente. Eso quiere decir que el pensamiento de la gente con respecto al reino de Dios, a Dios no le sirve. El pensamiento que debemos tener con respecto al reino de Dios es lo que Dios dice del reino de Dios. No lo que nosotros pensamos, ni lo que nos imaginamos. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Voy a volver a leer y vamos a entender. Escúcheme. Dice así, Jesús dice, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. ¿De quién está hablando? De sí mismo. Está hablando como aquel hijo del hombre que vino de un país lejano, los cielos, y que tiene que regresar siendo coronado. ¿Ok? Está hablando de él. Entonces tenemos que situarnos. Lo que la gente estaba hablando del reino de los cielos o el reino de Dios no era lo que el rey y el soberano del reino tenía estipulado. O sea, la gente está equivocada. La opinión de la gente y el pensamiento de la gente no servía. Entonces Jesús se presenta a sí mismo. Y dice, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado y luego regresar. El versículo 13 dice, antes de partir, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿A qué se refiere antes de partir? Cuando fue y subió en las nubes, lo que narra el libro de los Hechos. ¿Ok? Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos, no a 12, a 10, en esta narrativa, a 10. Y dividió entre ellos 5 kilos de plata. ¿Qué significa la plata? La plata significa la obra de Jesús. ¿Qué significa la repartición de 5 kilos de plata? Está hablando de 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? Te estoy repartiendo a ustedes 5 kilos de plata, un don por cada uno, para que ustedes reciban los 5 ministerios. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como yo me estoy regresando de donde fui enviado, ya coronado, entonces estoy dejando a ustedes la chamba de que tienen que hacer lo que tienen que hacer por mí, el trabajo que estoy mandando a hacer. Entonces estamos entendiendo, amados hermanos, que los 5 ministerios entregados, un don a cada hermano, es un encargo de parte de Cristo para que se haga por él el trabajo en la tierra. Entonces estamos entendiendo que los ministerios, si los ministros no son llenos del Espíritu Santo y dirigidos por el Espíritu Santo, es imposible que hagan el trabajo por él. Entonces vamos entendiendo que si el trabajo es por él, siendo el rey y señor y los otros siervos, el siervo no es más que su señor. Y hay un pasaje donde dice, el siervo viene de labrar el campo y el amo le dice, ahora vienes y me sirves en la mesa. Y después de que me haya servido la masa y que yo haya comido, recién tú vas y comes. ¿De quién estaba hablando en este pasaje que estoy explicando como apoyo? Estaba hablando también de Jesús y estaba hablando de lo que él ha escogido como siervos, como vasallos. El vasallo no tiene de dónde escoger. El vasallo no tiene de dónde opinar. El vasallo lo que tiene que hacer es obedecer lo que su señor le dice. Ahora, antes de partir, reunión, ya, enviar esto. El versículo 14, pero
el versículo 14 es importantísimo entender. Miren cómo responde, no los 10 siervos, sino los súbditos del rey. Él sigue hablando, Jesús es tremendo, ¿no? Dice, pero sus súbditos lo odiaban. Vuelvo a leerlo. Pero sus súbditos lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque él era el que gobernaba. Lo odiaban. Y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. No lo queremos a él. Yo escojo mi rey. Yo escojo en qué iglesia estoy, yo escojo con qué ministro estoy, yo escojo dónde estoy, yo hago lo que yo creo conveniente porque yo no quiero que Jesús me gobierne a través de sus siervos. No quiero. Y eso es lo que yo les estaba diciendo en un principio, que yo he escuchado en estos 32 años de ministro a muchos hermanos querer escoger qué pueden hacer o dejar de hacer. Pero Jesús dice, a esto les dice así, el versículo 15 dice, después de que lo coronaran rey, o sea, después de que lo coronaran rey, volvió, o sea, él regresa al país. Y dice, llamó a sus siervos, no a los súbditos, no a los que lo odiaban, a sus siervos. Porque ¿quién tiene la responsabilidad del ministerio? Los siervos, no los súbditos. Volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero, o sea, los talentos, los dones. Quería saber qué ganancias había tenido. Acá también aclaro este punto. Durante estos 32 años yo he escuchado a gente tan espiritual, tan profundamente espiritual, que siempre dicen que Dios da para no recibir nada a cambio. Mentira. Falso. Dios te da para recibir el cambio. Porque Él es un rey que te da dones y que te da talentos no para que los desperdicies, y que Él te llama no para que los desperdicies, sino que Él te llama y te da talentos para que tú puedas hacer con ellos la productividad de su reino. Porque cuando él regresa al país, lo que él quiere encontrar es ganancia. Lo que pasa es que normalmente la mente natural, cuando piensa de Dios, piensa de una manera muy budista. Los budistas son los que son así muy a la nada, ¿no? O sea, muy como que todo tiene, ¿cómo piensan ellos? Todo es lo mismo, todo es el vacío, la ganancia es lo mismo que la pérdida, y etcétera, etcétera, etcétera. Brujería y hechicería. Y la mente humana, cuando se encuentra con Dios, lo que quiere es exactamente lo mismo. Y los creyentes se encuentran con ese pensamiento. Por eso es que Jesús, en el versículo 11 que hemos leído, discierne la mente de la gente, y dice, le voy a contar una historia para que tú cambies tu manera de pensar, porque tu manera de pensar con respecto a mi reino está equivocada. Primeramente, yo soy el rey y el soberano, dice Jesús. Yo escojo a mis siervos que administran mis cosas, son mis siervos los que tienen la responsabilidad, no ustedes. Dentro de ustedes hay súbditos que me odian porque no quieren hacer caso de lo que yo les estoy diciendo. Y cuando yo regrese, lo que yo quiero encontrar es ganancia, no pérdida. Y vamos a encontrarnos con una sorpresa. Esto lo estuve compartiendo con mi esposa el día de ayer, el día de hoy, no me acuerdo exactamente esta mañana. Bueno, ya se lo había compartido ella hace mucho tiempo atrás, pero parece que recién le está entrando la claridad del tema. En el versículo 16 dice, el primer siervo informó, o sea, el primer siervo informe dice, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Yo creo que si los hermanos que piensan que Dios da para no recibir nada, yo creo que estarían pensando que este primer siervo debe ser exhortado y debe ser castigado por Jesús, porque ¿cómo es posible que le diga a Jesús que Él le tiene ganancia? Eso es imposible.
según esta clase de mente. Pero Jesús responde de la siguiente manera: bien hecho, dice, exclamó el rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Eres un buen siervo. Eres un buen siervo no porque me has servido ilustrándome los zapatos. Eres un buen siervo porque el talento que te di lo has multiplicado de una gran manera. Has sido fiel con lo poco que te confié. O sea, Jesús es claro al decirnos hoy a los ministros que lo que Él nos ha confiado es poco todavía, porque nos está probando el corazón. Nos está probando el corazón a ver si somos fieles. Qué interesante esta palabra. Voy a contarle yo también una historia. Hace muchísimos años yo fui invitado a una empresa muy grande. Muy grande. Una de las top. Y se me propuso dar lo que hoy día se llama coaching. Gracias, pastora. Donde yo le metiera a la gente una inyección a través de las cosas espirituales. Yo hablé con el subgerente de esta empresa y le digo, mira, lo que más conviene es hablar de la fidelidad, porque la mayoría de la gente tiende a pensar de que un obrero, empleado o gerente es óptimo por su inteligencia o su conocimiento. Pero se deja de lado algo que para Dios es más importante. Para Dios lo más importante no es ni el conocimiento ni la inteligencia, es la fidelidad. Para Dios lo más importante es la fidelidad. Y entendamos lo siguiente. Solamente quiero leer un pasaje, a ver si lo encuentro. Miren lo que dice Dios acerca de la fidelidad. En Lucas capítulo 22, versículo 28, dice: ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y de beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque los discípulos fueron fieles no en el momento del triunfo de Jesús, sino en el momento del dolor de Jesús. En el momento en que Él fue probado, en que fue vituperado, en que fue ofendido, en donde Él fue tratado como loco. Jesús decía él mismo que era rey y le decían loco. Jesús decía que era el Hijo del Hombre y le decían loco. Entiendan esto, su mamá y sus hermanos pensaban que estaba loco. Su mamá y sus hermanos fueron los que lo rechazaron a Jesús. Su gente del barrio le decía, pero ¿este quién es? Y es un pobre, este miserable hijo de un carpintero. Ese es el concepto que tenían de Jesús, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es el concepto que tenían el populacho de lo que era Jesús. ¿Por qué? Porque él hablaba cosas que son locas, pues, ¿no? Por ejemplo, de los mansos heredarán la tierra. Eso es una locura, porque para poder conquistar la tierra tengo que sacarle espada y matar gente. Pero entendamos lo siguiente, Jesús fue rechazado. Entendamos esto, Jesús fue rechazado, lo persiguió el espíritu de rechazo. Así de simple. ¿Por qué? Porque todo aquel que es ungido y tiene la unción va a ser perseguido por el anticristo, que es el antiunción.
Eso es normal. Por eso es que Jesús dijo, por mi causa los matarán, por mi causa los perseguirán, por mi causa hablarán de ustedes cosas que son mentiras y los juzgarán y los meterán en la sinagoga y los apararán y les meterán a la cárcel y etcétera, 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 etcétera. Pero ¿por qué los discípulos se ganaron el derecho de comer con Jesús? ¿Por qué los discípulos se ganaron el derecho de recibir el reino? Jesús dijo, se ganaron el derecho. O sea, entendamos esto. Ya no es gracia, es derecho. Por su fidelidad en los momentos más difíciles de Jesús. Cuando todo el mundo lo rechazaba, cuando todo el mundo decía que estaba loco, cuando todo el mundo no le gustaba a Jesús. Pastor, ¿de dónde sacó usted que a la gente no le gustaba a Jesús? Bien fácil, hermano. Cuando él dijo, hay que comer mi sangre, hay que beber mi sangre y comer mi carne, todos se fueron, lo dejaron solo. Y él le pregunta a los discípulos y dice, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse, no hay ningún problema. Así de simple. Y le dijeron a Jesús, no maestro, porque solamente en ti encontramos palabra de vida eterna. Eso contestó Pedro. Bienaventurado Pedro. ¿Por qué bienaventurado Pedro? Porque él encontró un valor más grande que lo que decía la gente de él o el fastidio que Jesús producía. Porque Jesús producía fastidio. Encontró Pedro que la palabra de vida que salía de Jesús era más importante que las sensaciones que él podía producir. Entonces Jesús, consciente de esto, porque estamos viendo que Jesús intuye los corazones e intuye las mentes, él dice, ustedes se ganaron el derecho, chicos, de estar conmigo en el día de mi trono. Volvemos a la parte del ministerio y él sigue diciendo, has sido fiel en lo poco que te confié, así como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. O sea, acá ya no hablamos de gracia, la salvación es por gracia. Y el ingreso, entiéndame bien esto, el ingreso a la gloria es por gracia, por fe, por el sacrificio de Jesús. Pero el ser gobernador, el tener la recompensa cuando Jesús venga en su segunda venida, no es por gracia, es por obra. Es lo que yo he hecho o es lo que yo me he dejado manejar por el Espíritu Santo para poder hacer la obra del ministerio. Y si soy fiel con ese talento que Dios me ha dado, con ese llamamiento que Dios me ha dado, Dios me va a dar mi recompensa. El que no es fiel no se le va a dar absolutamente nada. Más bien va a terminar en el infierno. Porque así lo explica, por eso que estaba diciendo que Mateo lo explica de una manera dramática. Vamos a seguir. El versículo 17 dice, el versículo 18, perdón. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y lo multipliqué 5 veces. Este bajó un poco el nivel de trabajo. 5 veces del monto original. Bien hecho, dijo Jesús. Otro que recibe una bendición de Dios, exclamó el rey. ¿De quién está hablando? De sí mismo. Serás gobernador de 5 ciudades. Vamos al tercero. De los 10, vamos al tercero. Dice, pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, miren lo que dice el tercer siervo. Dice, amo, dice, para empezar. O sea, no es malcriado. Entendamos esto. No es malcriado, no es faltoso. No se pone de tú a tú, le dice amo. Escondí su dinero para protegerlo. Encima es un buen administrador porque está protegiendo el dinero. O sea, está protegiendo el don y el talento que se le dio. No quiere que lo manche, no quiere que lo toque, no quieren esto, no quieren el otro. O sea, estamos protegiendo. Dice el 21, el versículo 21, tenía miedo, o sea, él se presenta y dice, yo tuve miedo. Ay, pobrecito de mí. Compadécete de mí, amo, porque no tuve la fortaleza almática, espiritual o sentimental, porque me gobernó el miedo. Claro, yo lo entiendo como manipulación, eso se lo dejo a usted.
Yo creo que este siervo estaba manipulando al rey, manipulando desde decirle amo y manipulándolo como presentarse a alguien menoscabado. Vamos a entender después la respuesta de Jesús. Ahora, miren lo que piensa de Jesús este rey, miren lo que piensa, este vasallo, dice, porque tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar. ¡Aleluya! Usted es un hombre muy difícil de tratar. Yo te tengo miedo, yo no quiero conversar contigo, yo no quiero estar contigo, yo no quiero obedecerte, yo me metí bajo la tierra porque tú eres una persona muy difícil de tratar. Que toma, miren, hermano, miren lo que le dice, miren lo que dice de Jesús esta persona. Dice, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ladrón, abusivo, sicario, mafioso. Eso es lo que este concepto tenía de Jesús esta persona. ¿Estamos entendiendo? Tremendo. Ahora, la culpa no es de él, la culpa no es que él sea negligente. Entendamos profundamente este conversatorio que Jesús está presentando como hipótesis. Para empezar, es un relato que él está haciendo como hipótesis. Él está diciendo que este siervo le está echando la culpa a Jesús. Tú eres un hombre difícil de tratar. No es que yo sea vago, no es que yo sea vago. No. Es que tú eres una persona difícil de tratar. Ven Dios. ¿Qué le responde Jesús? Siervo perverso. Vamos a centrarnos ahí. ¿Quién está hablando? ¿Los ministros? No. Ya no están hablando los ministros. ¿Está hablando el Espíritu Santo? No, señores. ¿Quién está hablando? Jesucristo en su segunda venida. Él es el que está hablando. ¿En qué instancia? En el juicio, que vamos a recibir todos los creyentes por las obras que hayamos hecho con los talentos y los dones que Dios nos dio. Esa es la instancia de lo que Jesús está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es su palabra de juicio de Jesús? Porque todo el mundo dice que Jesús no ha venido a enjuiciar. Bueno, entonces acá la Escritura se equivocó. No, sí, señores, Jesús viene y enjuicia. ¿Por qué? Porque todo juicio se le ha dado al Hijo, dice la palabra. Entonces viene y enjuicia y dice, siervo perverso. O sea, Jesús, voy a ponerme que yo soy ese siervo. Voy a ponerme que oye Jesús, ¿no me estás entendiendo que te tuve miedo? ¿No me estás entendiendo que tú eres una persona difícil de tratar? ¿No me estás entendiendo que tú eres un ladrón, un sicario, un abusivo, que tú siembras donde cosechas donde no siembras y haces lo que te da la gana? ¿No me estás entendiendo, Jesús? ¿Por qué me llamas perverso si la culpa es tuya? Le está diciendo a Jesús en su segunda venida, que él ya está coronado, ya fue entronizado. Ya los ángeles cantaron aleluya y alabanzas, ya los ángeles reconocieron, tiraron su corona delante de los pies de Jesús, los 4 seres vivientes cantaron aleluya, toda la creación cantó aleluya. Este siervo no pensó en nada, este siervo pensó como piensa una persona que metió la cabeza bajo la tierra. Mírenlo, pero la respuesta de Jesús es lo que más me llama la atención, ¿ya? Por ejemplo, yo en mi carne, si alguien me dice a mí, abusivo, ladrón, que tú eres una persona difícil de tratar, que tú, yo me levanto y le digo, oye, ven para acá, te voy a poner en onda. Pero yo no hago eso. Jesús no hace eso. Jesús lo que dice es así. Dijo al rey a gritos, esos que se ofenden por los gritos también. Pero acá Jesús está diciendo que Jesús responde con gritos. Tus propias palabras te condenan. O sea, no es necesario que yo te condene. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, si tú crees eso, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Chicos, si nosotros vemos con nuestra mente religiosa este versículo, tenemos que condenar a Jesús.
Jesús se quedó avariento, hermano. Jesús quería intereses, hermano. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo que acá no se trata de dinero. Jesús le está poniendo una analogía con el dinero, pero acá se está tratando de que Jesús te impartió lo siguiente. Acuérdate de esto que te voy a mencionar. Llevó cautiva la cautividad. ¿Cuándo? Cuando Él muere y resucita. O sea, le cuesta su sangre. Llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. O sea, a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, etcétera, 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 para que perfeccionen a los santos de tal manera que los santos puedan hacer la obra del ministerio. O sea, no estamos hablando de que Jesús cosechó sin sembrar, o que Jesús robó, o que Jesús es un abusivo. No, ese siervo malo es un mentiroso, porque lo que Jesús quiso cosechar y quiso cobrar con interés es el producto del sacrificio que hizo en la cruz derramando su sangre. Esa fue su inversión. Por lo tanto, Él tiene todo el derecho, si nos comparte a nosotros su espíritu, y su espíritu nos da dones y talentos que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero que tengo que hacer es ponerme a disposición de quien es encargado de hacer la obra del ministerio. ¿Quiénes son los encargados de la obra del ministerio? Son los banqueros. Por eso que Jesús los pone como banqueros. ¿Por qué? Porque le está diciendo a este hombre: mira, entiendo que puedes ser tú un hombre ocioso y que no quiera trabajar, entonces ponte a disposición de los que sí están trabajando. Pero el don y el talento que te di es para que produzcas lo que yo quiero que tú produzcas. Entonces, en esta descripción que hace de que Jesús de sí mismo no tiene nada que ver con la descripción que se hace de Jesús, aquel que puede dar sin esperar nada a cambio, aquel que puede dar a escoger a la gente lo que puede pensar y dar a escoger a la gente lo que siente en el corazón. Ese pensamiento queda anulado con lo que estamos viendo que Jesús habla de sí mismo. El 24 dice, ¿en qué termina la historia de Lucas? Termina de la siguiente manera. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca. ¿Quiénes otros? A los otros 7, porque eran 10, acuérdense. Quedaron 7 que no, parece que no les recibió, que no entraron en el cuento. El rey ordenó, miren lo que ordena el rey: quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene 5. Y la mente natural dice lo contrario. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5. ¿Por qué le vamos a dar más? Miren lo que contesta Jesús. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará sin nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Entendamos esto. O sea, Jesús, el buenito corderito que tú tienes como idea, te está diciendo: mira, cuando yo venga en mi segunda venida, voy a meter un juicio a todos mis siervos, y los que no produjeron de una manera como yo quiero que produzcan, lo que tienen, lo poquito que tienen, aún se lo voy a quitar. Porque para mí, en mi concepto, son siervos perversos. Y yo no entiendo ni conceptos, ni entiendo dichos, ni diretes. Yo te doy esto y tú tienes que hacer esto, porque si no, la consecuencia es esta. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, el versículo 27 dice: en cuanto a esos enemigos, o sea, ahora ya hablamos de los enemigos, en cuanto a esos enemigos, o sea, a los que no querían sujetarse a lo que el rey dice, en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo, en mi presencia. Yo escuché a John Bevere, o como se pronuncia, perdóneme mi inglés, hermano, que es más mascado que algo bueno. Este hermano habla sobre la eternidad. Habla de los juicios de Dios en la eternidad.
Y él lo presenta de una manera muy cruda, creo que más cruda que lo que estoy hablando yo en este momento. Y él dice esto, y él dice así: cuando él ha sido acusado de ser un hermano perverso porque habla de los juicios de Dios, él dice así: voy a decirles que al enseñarles los juicios de Dios, les estoy salvando la vida. Porque si usted no lo sabe, entonces todos los hermanos que estamos escuchando este pasaje, que lo tenemos en nuestras Biblias, acá está escrito, no necesitan ni siquiera que yo o que alguien se los narre, o que alguien se los explique. Está clarísimo. Lo único que he hecho es leer el contexto y compartirlo con ustedes tal cual está escrito. El corazón de Jesús dice exactamente eso. Va a ser recalcitrante, o sea, va a ser verticalista con respecto a los resultados que él espera y a la sujeción que él espera. Vuelvo a decir, en este contexto de lo que estamos leyendo no hay opinión, no hay elección, hay solamente sujeción y productividad. Así de simple. Entonces, nosotros los ministros tenemos el encargo de Jesús de decirle a la grey, una, que no se subleve porque vas a terminar mal. No te puedes sublevar, vas a terminar mal si te sublevas. Y dos, tenemos que decirle a los ministros que son nuestros consiervos que no tienen elección, que tienen que trabajar y que tienen que producir, conforme a lo que Dios dice. En Mateo 25, vamos a buscarla. Mateo 25, versículo 14 y hasta el 30, ¿ya? Es todo la misma narrativa, sería en vano volverlo a leer, pero quiero que leamos el último versículo. Desde el 28. Entonces ordenó: quiten el dinero a ese siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más, y a los que tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, dice, arrojen, ¿cómo termina la historia de Mateo? Dice, ahora bien, arrojen a este siervo, o sea, es siervo, pero inútil. Arrójenlo a la oscuridad de afuera, o sea, fuera del reino, fuera de Dios, fuera de la luz, a la oscuridad, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de los dientes. O sea, los que son siervos, que no se sujetan, que no producen, que no reproducen, que no hacen conforme al corazón de Jesús, van a terminar en oscuridad y en un sitio de dolor. Así dice la palabra, no lo digo yo. Cuando yo conversé con un hermano, y esto es personal, se los cuento. Yo conversé con un hermano y el hermano me hablaba de que me ama y que me cuida y que esto y que este otro y que este otro y que el otro. Después de varias oportunidades de tanta perorata, lo senté al hermano y le dije, entonces ahora, como tú me amas tanto, vas a ser lo más importante, vas a ser la ayuda más importante que yo necesito en la vida. Y me dijo, ¿cuál es la ayuda, hermano, que tú necesitas en la vida? Quiero que me ayudes en mi ministerio. Porque si yo logro hacer que esto reproduzca al 100%, voy a tener una gran recompensa en los cielos. La respuesta del hermano fue esta. No, hermano, yo ahí sí no me meto porque yo no creo en los ministerios, porque yo no creo esto, porque yo no creo el otro, porque yo no creo que los pastores, porque yo no creo esto y así, así. Listo. Entonces le di la mano y le dije, una, eres un ignorante de la Escritura, dos, no conoces al Espíritu Santo, tres, no conoces la mente de Jesús, y cuatro, estás más perdido
que Marco buscando a su mamá y hermano. Perdonen el chascarrillo. No puede haber amor si no hay practicidad. Jesús no le dijo a nadie te amo. Jesús no le dijo a nadie, te amo. A nadie le dijo te amo. Pero por amor fue a la cruz y derramó su sangre. Y fue justo con sus siervos. ¿Por qué fue justo con sus siervos? Porque les dio la recompensa a aquellos que lo merecían. Y a aquellos que no lo merecían, no les dio la recompensa. Más bien los mandó al sufrimiento. Una teoría dice que es un sufrimiento temporal, otra teoría dice que es un sufrimiento eterno. Eso se lo dejo a usted, mi hermano. Yo no voy a discutir si la salvación se pierde o no se pierde. No es el punto en este momento. El punto en este momento es que si tú no haces lo que Jesús te dice como siervo, como ministro, si no pones la centralidad de tu existencia en lo que Dios te dio para que operes, vas a tener el rechazo de Jesús en su segunda venida y vas a tener problemas después del juicio. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a los apóstoles, a los profetas, porque son ellos los encargados de decirte a ti son los encargados de decirte qué es lo eterno de Dios. Efesios 3. 1 Corintios o 2 Corintios 4. Perdón, 10. Capítulo 10. Y las iglesias se levantan en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces, si yo soy negligente con el don que se me ha dado, voy a tener problemas. Pero si vemos la otra cara de la moneda, si yo soy un siervo buscador de servir a mi Dios y de multiplicar su riqueza, porque lo que Él quiere es que su riqueza sea multiplicada, entonces voy a vivir una vida saludable, bendecida y con una recompensa después del juicio a los creyentes, al juicio de recompensa. Cuando Jesús está hablando en el capítulo 19 de Lucas, cuando Lucas dice que la gente estaba confundida con respecto al reino y que Jesús iba a aclarar que no iba a venir en este tiempo todavía. Y Jesús habla de dos instancias. Jesús habla de cuando entrega los dones y los talentos y habla del regreso de Jesús cuando viene a hacer el juicio para preguntar por los dones y los talentos que los hermanos recibieron. Entonces tenemos que entender lo siguiente, que hay un espacio de tiempo entre su primera venida, que es donde Él reparte los dones, porque Él llevó cautiva la cautividad para repartir dones a los hombres, y su segunda venida donde mete el juicio. Hay un espacio de tiempo. En este espacio de tiempo, los millares de hermanos que durante más de 2000 años ya hemos recibido la presencia de Dios, la salvación de Jesucristo, la gracia del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, hemos recibido también dones y talentos para edificar el cuerpo de Cristo. La centralidad de mi comunión con Dios no está en cómo vivo en la tierra. La centralidad no está en cómo vivo en la tierra. Está qué hago viviendo en la tierra. ¿Qué es lo que hago yo para mi Dios viviendo en la tierra? No es qué hago en la tierra para mí mismo. Lo que me acomode, lo que no me acomode, lo que me guste, lo que no me guste, lo que yo creo, lo que siento, lo que pienso, lo que argumento. No, señores, eso no es así.
Uno en la tierra vive exclusiva y únicamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo una hija espiritual que puedo decir con claridad que es mi hija espiritual. Yo soy muy verticalista en esta clase de pensamiento, tan verticalista como usted puede ver la mente de Jesús en esta parábola que hemos compartido. Lo que tiene frutos es, y lo que no tiene frutos no es. Eso me lo enseñó Jesús. Jesús dijo: al árbol lo conocerás por los frutos. El que no tiene frutos no es. Así de simple. Y yo estaba conversando con esta hija que tengo. Y me acuerdo que en un principio el pastorado con ella fue muy duro, muy difícil, fue muy complicado. ¿Se le hizo el pastorado complicado? No, las circunstancias que le tocaron vivir eran muy complicadas, durísimas. Y ella venía a mí y me decía: pastor, me quiero ir, pastor, estoy con mi mochila, pastor, no aguanto más, me están maltratando, me están diciendo esto, me están diciendo el otro, de verdad que ya no aguanto. Me acuerdo que vino hace como 3 años de esto, vino a mi casa, me buscó, ella tenía la licencia, porque venía a mi casa, una chica muy amada, una hermana muy amada. Y yo me acuerdo que yo le dije: mira, venía a pedirme consentimiento si se salía del horno de la prueba o no. En conclusiones era eso. Y yo le dije: yo no te puedo aprobar que te salgas del horno de la prueba, porque si yo te apruebo que salgas del horno de la prueba, definitivamente estoy yendo en contra de Dios. Es más o menos cuando Pedro le dijo a Jesús: maestro, que no te pase lo de ir a la cruz. Y claramente Jesús dijo: eso es satánico. Le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y yo me acuerdo que la vi a mi hija y le dije: nada, te quedas. Y si te quieres ir, te vas bajo tu responsabilidad, no con mi bendición. En su mente, pues: pastor, usted es malo, usted es cruel, ¿cómo me puede decir a mí que yo qué digo? O sea, a mí me echaba la culpa de las circunstancias que estaba viviendo, porque simplemente no le aprobaba su decisión. Hoy día, ayer, para ser más reales, conversé con ella en la mañana y la miré y la abracé y le dije: ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te arrepientes de todo lo que has vivido en estos últimos 6, 7 años? Claro, su recuperación fue dramática, la verdad que tenía problemas muy graves, problemas espirituales y almáticos muy graves. Y me dijo: no, pastor, me dice. Y salió de su boca esto que les voy a compartir. Ella me dijo: lo que usted tiene como carácter a mí no me importa, a mí lo único que me importa es la bendición que recibí de parte de Dios para que yo pueda ser la persona que soy ahora. Así es como se trabaja en el ministerio. No se trabaja para que la gente te apruebe. No se trabaja para que la gente pueda decir qué bueno que eres. No. Se trabaja para que la gente que pasa la prueba, que persevera y alcanza la salvación de su alma, pueda tener paz, gozo y justicia después de haber pasado por la cruz del Calvario. Vamos a poner otro ejemplo ahora bíblico. Voy a mencionarlo sin mencionarlo. Escuchen. Alguien estaba muy preocupado de que si se sale a predicar en medio de esta pandemia y la gente contagia y se muere, lo podía meter preso o lo podía denunciar por X razón. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo el cuadro? Listo. El apóstol Pedro, quien era el pastor, quien recibió la unción para dirigir la iglesia desde un principio, predicó el evangelio y el producto de su predicación fue que mucha gente fue asesinada por Nerón y X personas. Y a Pedro no le preocupó para nada. Y no se narra en la Biblia de que cuando los apóstoles, predicando el evangelio, ponían en situaciones difíciles a los hermanos se sublevaban contra él
y le decían que era un perverso, que por su predicación los estaban asesinando. Eso no dice las Escrituras. Las Escrituras dicen más bien al contrario, que iban como ovejas al matadero y que Dios, según de los Salmos, dice que Él se goza de la muerte de sus hijos, porque van a ir a la gloria. El ministerio que nosotros hemos recibido en esta generación nos toca vivir de esta manera. Porque si no, lo que nos corresponde es meternos como la cabeza, como el avestruz, cabeza bajo tierra y no predicar el Evangelio porque el Estado no lo permite, o no reunirnos porque el Estado no lo permite, o no hacer esto porque el Estado dice esto, porque el Estado dice el otro. Y nos olvidamos que el jefe y el comandante en jefe de la iglesia no es el Estado, es Jesucristo. Y que Jesucristo dijo bien claro que por causa de Él nos iban a matar, iban a hablar mal de nosotros, iban a hacer esto y iban a hacer el otro. Nos hemos olvidado de esa parte del Evangelio. Jesús no dijo que predicar y que ser siervo iba a ser fácil. No, la gente se va a ofender, los demonios se van a levantar en la mente de la gente. Porque la gente lo que quiere es un Dios que le haga vivir bien en la tierra. Que le sobe en la pancita, que aparezca el Espíritu Santo como el genio de la lámpara, y que a través de las oraciones puedan conseguir absolutamente todo lo que desean, sin que nadie les pise caer. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es hacer la obra del ministerio aunque nos degollen, aunque nos cuelguen, aunque hablen mal de nosotros, aunque nos metan en las sinagogas y nos peguen, aunque nos metan en las cárceles. Eso sufrieron los apóstoles. Y si es el tiempo hoy de predicar el Evangelio y las consecuencias, que espero que no, lo deseo con todo mi corazón, pero si las consecuencias son estas, ¿qué hacemos? Podemos decir, es que la vida estuvo muy dura, como el siervo perverso. Y decir, la coyuntura no me lo permitió. Y decirle a Jesús, pero mira, pero yo me guardé en santidad. Tu talento no ha sido manchado por la obra de la carne. Y Jesús va a decir, pero ¿dónde están mis réditos? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente que en medio de la pandemia está recibiendo a Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entendamos esto, ¿dónde está la iglesia que está dando el ejemplo, retando a un virus mentiroso, derivado de un espíritu mentiroso? ¿Dónde está esa iglesia que está diciendo, no te creo virus, tú no me vas a contagiar, tú no me vas a enfermar? ¿Dónde está? ¿Dónde están los ministros que van a dar cuenta al final de cuentas, cuando Cristo venga por segunda vez, de los talentos? ¿Van a estar escondidos? ¿Muertos de miedo? Dice que la palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de valentía, de dominio propio y de amor. ¿Dónde está? En Isaías dice, en una predica que di el domingo antepasado creo que fue, Isaías dice bien claro, levántate, oh Dios, y levántate, Jerusalén. En otras palabras significa, profeticemos al Espíritu Santo, digamos al Espíritu Santo, Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales, ven desde el monte de Sión y sopla sobre este valle de huesos muertos, sopla sobre este valle de gente asustada, sopla sobre este valle de gente enferma, sopla sobre este valle de gente que está completamente corriendo, metiéndose en los huecos y creyendo que el mundo se le viene encima. Sopla Espíritu Santo sobre la economía del mundo, sobre los que tienen necesidad, sobre el pobre, porque dice la palabra de Dios que la unción de Jesús es para predicarle a los cojos, a los ciegos, a los mudos y a los pobres, para que ellos tengan pues la esperanza de tener la provisión de parte de Dios. Pero ¿a quién le creemos? Mira, te voy a poner esto así. Jesús dijo, no le tengas miedo a aquel que te puede matar el cuerpo. Tenle miedo a aquel que te puede matar el cuerpo y matar tu alma a la condenación eterna.
Así dijo Jesús. ¿A quién le estás teniendo miedo? A Jesús que te está diciendo que cuando vengas por segunda vez voy a meter un juicio a todos mis siervos y los que lo hayan multiplicado van a recibir esto. ¿O le estás teniendo miedo al virus? O mejor dicho, a la noticia que te da del virus. Levántate, iglesia. Levántate. Agarra el estandarte, agarra el cetro. Somos reyes y sacerdotes. Somos inmunes. Lee la vida de John G. Lake. Lee, siervo de Dios. Cientos de personas resucitadas, miles de personas sanadas. Una experiencia donde él en África se puso el virus, bacteria, yo no sé qué sería, en su sangre, lo pusieron y el bicho este quedó exterminado. Come fe, créele a tu Señor, créele a tu Señor porque Él es dueño de la vida y de la muerte. Él tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. No le creas a lo que está afuera, créele lo que dice el Espíritu Santo. Él te va a respaldar, Él es tu respaldo. Dios es tu respaldo cuando tú estás alineado con Él. Dios no te va a respaldar, y te lo digo como profeta del Altísimo, Dios no te va a respaldar cuando tú no estás alineado. ¿No me crees? Lee Deuteronomio 28 y 29. El respaldo de Dios tiene como condición que tú estés alineado con su palabra. La primera es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero a veces nos olvidamos que recibimos a Cristo no solamente como Salvador, lo recibimos como Señor. Y como Señor, Él nos dirige, Él pone el pensamiento, Él moldea nuestro pensamiento. Él nos pone como el alfarero, nos pone en las manos del Espíritu Santo para ser trabajados. Así es como es. Y si a tu entorno no le gusta, acuérdate lo que dijo Jesús. Dentro de tu misma casa encontrarás división. Tu padre te entregará a la sinagoga para que te maten. Porque no he venido a traer paz al mundo, dijo Jesús, no he venido a traer espada. Y se pelearán suegra con la nuera, el padre con el hijo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos acondicionar la aprobación de Dios con aprobación social. No es lo mismo. La aprobación social que tú puedas tener no quiere decir que Dios te esté aprobando. Dios te va a aprobar cuando tú estés regido por su Espíritu que te trae la palabra a tu corazón. Eso es lo que hace que tú seas aprobado por Dios. Porque mucha gente habla de que Cristo da sin esperar nada a cambio. Si yo creo esa palabra, entonces no le creo a Jesús que los dones que Él me dio son para multiplicación. Entonces tengo que poner en una balanza. ¿A quién le creo? ¿A Jesús, que es mi Señor y Salvador? ¿O a Juacito Perencejo, que tiene una mente muy en el imaginario y que quiere crear de Dios un chente o de chente su Dios? Te dejo esta palabra, hermano ministro, para que lo escuche y salgamos con poder y con fuerza a predicar el Evangelio. Por la web, por teléfono, cuando vayas a la tienda, cuando vayas al mercado, lleva volantes, si no tienes cómo imprimir en tu casa, escribe versículos, regálalos. Vamos, que el mundo sepa que hay una esperanza. Jesús es la esperanza de gloria. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador.
y está esperando que multipliquemos los dones que nos ha dado. No nos quedemos en la apatía, no esperemos que esto cambie. Porque para Dios nada ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Para terminar, cuando Jesús estuvo en la barca y hubo vientos y hubo mareas que se levantaron, los discípulos se asustaron. Jesús siguió durmiendo. Jesús no se asustó. Nosotros no tenemos por qué asustarnos. Y si nos asustamos, corramos a Jesús para que nos ayude en nuestro temor. Porque el temor es falta de fe. Amados, fuerte abrazo, Dios los bendiga. Sigamos haciendo la obra del ministerio, iremos para adelante, porque todo soporte viene del Espíritu Santo. Los que hayamos cometido errores, pongámonos de rodillas. Los que hayan sido confrontados con esta palabra, pongámonos de rodillas. Oremos al Señor y pidámosle que Él nos llene y que nos levante de donde estamos. En el nombre de Jesús, el pastor Alberto Palau, la Iglesia Manantial de Vida, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.